hablamos de iodato de potasio y cromato de potasio, deben reaccionar con yoduro de potasio en presencia de ácido clorhídrico. Los productos que se obtienen son cloruro crómico, cloruro de potasio y yodo gas. Por diversos métodos físicos se logran separar 237,17 gramos de cloruro de potasio. Calcular, inciso A, la composición de la mezcla original. Inciso B, el volumen total de yodo gas que se recoge en condiciones normales. Inciso C, el volumen de ácido clorhídrico nos da densidad y porcentaje en peso que se necesita para la reacción. Inciso D, la masa de yoduro de potasio que debe pesarse. Para este tipo de problemas, que son mezclas involucrando reacciones químicas, lo que se tiene que hacer es primeramente la mezcla. ¿Por cuántos compuestos está formado? Por dos, yodato y cromato. Entonces yo voy a tener dos reacciones en las cuales trabajar. Ya, por ejemplo, la primera va a ser yodato de potasio. El yodato de potasio es KIO3. Esto reacciona con ¿qué? Con yoduro de potasio. Pero a la vez está en medio ácido con ácido clorhídrico. Esto va a reaccionar y va a producir ¿qué cosa? Se va a producir cloruro crómico. Se va a producir cloruro de potasio. Se va a producir yodo gas y eso. En la segunda reacción, lo que se está produciendo es cromato de potasio. Cromato de potasio va a ser K2CrO4 más lo mismo, yoduro de potasio más HCl, y aquí se va a producir cloruro crómico más cloruro de potasio más yodo gas. Ya y en aquí seguramente muchos ya se han dado cuenta porque en la primera reacción está el cloruro crómico si no hay cromo en el lado izquierdo. Entonces eso va a ser algo que tenemos que borrar. Ya, y anotar en aquí el yodo gas. Ojo que en ambas reacciones existe lo que es hidrógeno en el lado izquierdo, pero en el lado derecho no hay nada. Entonces yo le aumento a agua, tanto arriba como abajo. Ya, entonces, para poder empezar a resolver estos problemas, yo tengo que igualar las reacciones. Ya, ¿cómo igualaría de la manera más rápida? Ya, lo vamos a hacer lo más rápido posible, lo más corto, para no perder mucho tiempo en esto. Este yodo en aquí está con una valencia de 5 más, y en aquí está con una valencia de 1 menos, y aquí hay un yodo con 0. Ya ambos yodos están cambiando de valencia respecto a este yodo. Ya, entonces es como si cada yodo tendría una semi-reacción con este yodo. Ya, lo único que voy a hacer, lo haré aquí. Lo voy a hacer en el lado derecho. Vamos a utilizar el número de oxidación. Es un método que habíamos enseñado también. Primeramente, el yodo, me estoy refiriendo al yodo con valencia 5 más, se reduce de 5 más a 0, porque el yodo gas tiene una valencia 0. El intercambio tendría que ser de 5 a 0, son 5 electrones, pero como esto tiene un coeficiente 2, va a ser 5 por 2, 10 electrones. Intercambia 10 electrones. El otro yodo, el que está con 1 menos, no se va a reducir, se va a oxidar de 1 menos a 0. Intercambia, tendría que intercambiar 1, pero como son dos yodos, igual, por ese coeficiente, va a ser 2 electrones. Entonces, cada uno de estos elementos va a intercambiar, este va a intercambiar 10, es decir, yo anoto debajo de ahí un 10 y debajo de este un 2. Ambos son pares, entonces van a poder simplificar y va a ser 5, 1. Ya, esos coeficientes, no se olviden, 5 y 1. Ahora, el 5 va a venir aquí y el 1 va a venir aquí. Ya, yo tengo 6 yodos, aquí un 3 y ya está igualado.
Ya tengo un potasio más 5 potasios, 6 potasios, un 6 y ya está igualado. ¿Qué más? Aquí tengo 6 por 1, 6 cloros. Aquí no tengo nada en el lado izquierdo, aumento un 6, ya está igualado. Luego, aquí tengo 6 hidrógenos. Aquí no tengo un coeficiente en el agua. Le aumento un 3 y ya está igualado. Aquí tengo 3 oxígenos, aquí tengo 3 oxígenos, ya está igualado. Ya para la segunda semi-reacción o para la segunda reacción, igual el mismo método, el número de oxidación. Ya, ¿quiénes están cambiando de valencia? El cromo aquí está con 6 más y aquí el yodo está con 1 menos. Aquí el cromo está con 3 más y el yodo está con 0. Entonces, como ya sabemos, el yodo se oxida de 1 menos a 0, pero como son dos yodos, porque es yodo gas, intercambia dos electrones. El segundo, el cromo se reduce de 6 más a 3 más. Intercambia 3 electrones, porque no tienen ni un coeficiente. Ya, ahora teniendo los coeficientes, el 2 y el 3, recuerden que hace rato nosotros habíamos reemplazado esos dos coeficientes en la parte de los reactivos, pero el método de número de oxidación me permite elegir entre el lado de los reactivos y el lado de los productos. En este caso es conveniente igualar en el lado de los productos, ya, es decir, agarrar los productos y debajo de ellos anotar los coeficientes de igualación que estamos obteniendo por este método. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes emplean con los reactivos, no se va a igualar su reacción química. Ya es algo que por experiencia sé. Entonces el 2 va a venir aquí, el 3 va a venir aquí y en función de eso vamos a empezar a hacer todo. Aquí tengo dos cromos, aquí tengo dos, aquí tengo 3 por 2, 6 yodos, aquí tengo 6 potasios más 4 potasios, van a ser 10 potasios. Um, Aquí tengo 10 cloros más 2 por 3, 16. Aquí me falta un 16. Luego tengo 16 hidrógenos, aquí me falta un 8 para que se iguale. Luego tengo, a ver, vamos a verificar con los oxígenos, 2 por 4, 8, aquí no hay oxígenos, aquí no hay oxígenos, no hay 8 oxígenos. Entonces se ha igualado la reacción química. Ya tenemos las dos reacciones igualadas. Entonces, ¿a qué se procede? Se procede a formar ecuaciones, ¿ya? Yo voy a decir esto. La masa del iodato de potasio va a ser masa 1 y la masa del cromato de potasio va a ser masa 2. La masa 1 más la masa 2 son iguales a 120 gramos. Ya es lo que me dice el problema. A esto lo voy a anotar como ecuación 1. Luego, se hacen reaccionar con los productos, se obtiene, y aquí está lo que me importa. Por diferentes métodos físicos se logran separar 237,17 gramos de cloruro de potasio, ¿ya? Pero ojo, el cloruro de potasio está en esta ecuación y también está en esta ecuación. Voy a denominar al cloruro de potasio de la primera reacción masa X y al de la segunda masa Y. Ya, entonces va a ser masa X más masa Y es igual a 237,17 gramos. Esto va a ser mi ecuación 2. Ahora, yo tengo dos ecuaciones y tengo cuatro incógnitas, ¿ya? Pero del análisis de las reacciones, es decir, del análisis mol a mol o masa, podemos hallar otras dos ecuaciones, ¿ya? Y esto va a ser igual a qué? Yo pongo aquí de las reacciones. De las reacciones. Masa X va a ser igual a qué? Al peso molecular de X. ¿Y quién es X? Es el cloruro de potasio. Entonces va a ser el peso molecular de cloruro de potasio por su coeficiente estequiométrico, 6. Ya todo esto dividido entre el compuesto 1.
El compuesto 1 es el iodato de potasio por su coeficiente. Es 1, lo puedo anotar como no. Ya, todo esto multiplicado por la masa 1. Entonces, de aquí, como yo ya tengo los pesos moleculares, voy a poder hallar un número. Va a ser una relación. Ya, me ha salido 2,01 por masa 1. Es decir, la masa X es igual al doble y un poquito más de la masa 1. ¿Ya? Y en aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo mismo hacemos para la masa de Y. La masa de Y es igual al peso molecular de cloruro de potasio por 10, porque es su coeficiente en la segunda reacción. Aquí lo voy a poner en la primera de la segunda reacción. ¿Ya? Dividido entre el peso molecular del compuesto 2. ¿Y quién es mi compuesto 2? Es el cromato de potasio. Entonces todo esto por masa 2. Reemplazando los datos, ustedes van a obtener que esto es igual a 3,83 8 lo voy a poner masa 2. Entonces, estas dos ecuaciones yo las voy a reemplazar en mi ecuación 2. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a obtener? Que va a ser 2,01 masa 1, donde estaba X, más 3,838 masa 2. Esto es igual a ¿qué? A 237,17 gramos. Ahora aquí yo tengo, yo podría anotar en la parte baja la otra ecuación. Masa 1 más masa 2 son igual a 120 gramos. Ahora, esto ustedes lo podrían hacer directamente en calculadora por la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Muchas calculadoras tienen eso, es una herramienta que beneficia mucho, o utilizar el método antiguo. Ya, el método antiguo, ¿en qué consiste? En formar una suma entre estas dos ecuaciones, pero modificando una de las ecuaciones. En este caso yo voy a modificar la segunda ecuación. Ya, entonces a la segunda ecuación yo lo voy a multiplicar por 2 menos 2,01. Ya, menos 2,01. Ustedes saben que si a una ecuación le multiplicamos a todos por el mismo número, no va a afectar, va a seguir siendo lo mismo. ¿No ve? Entonces aquí va a ser menos 2,01 por la masa que teníamos, que era 120. ¿Ya? Entonces, al sumar, ¿qué es lo que va a originar? Que estos dos se simplifiquen y que esto sea masa 2, 3,838 menos 2,01 por factorizando masa 2 obviamente, porque aquí hay y aquí hay. Y en el otro lado va a ser algo parecido, pero sin masa 2, menos 2,01 por 120. Ya en aquí nosotros despejamos lo que es masa 2 y obtendríamos que 237,17, eso si no me equivoco va a salir un número negativo, dividido entre 3,838 menos 2,01 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos 2,2 gramos de el compuesto 2. Es una masa negativa, entonces no se podría igualar lo que es, o mejor dicho, resolver este método, porque es una masa negativa y nosotros tendríamos que poder corregir bien el dato, o bien decir que no se puede resolver el problema porque nos está saliendo una masa negativa y eso no es factible. Ya, chicos, para poder resolver el problema se tendría que modificar este dato.
lo que está aquí, lo que yo ya lo he modificado, que serían 250 gramos. El texto de referencia que yo he utilizado es el de Juan Carlos Montaño Nemer, y los que conocen saben que tiene muchos de este tipo de errores, pero se pueden resolver o decir cómo se tendría que resolver. Ya nosotros, para no perder el método de resolución, lo que vamos a hacer es cambiar el dato. Lo que era 250, lo que era 237, yo lo voy a cambiar a 250 para que pueda tener solución al problema. Ya va a seguir de esta manera, igual que teníamos hace rato. Esto va a ser 2,01. Vamos a factorizar M2 y esto va a ser 250 menos 2,01 por 120, y me va a salir que M2 es igual a 4,81. 4,81. El compuesto 2, ¿quién era? Era el cromato de potasio. Entonces va a tener esa masa, ese compuesto. ¿Y de dónde yo puedo reemplazar este valor en la ecuación 1? De la ecuación 1 yo voy a poder despejar M1. Despejando de la ecuación 1 me va a salir que M1 es 115,19 gramos de iodato de potasio. Y ya estaría. Yo ya tendría las dos masas de los compuestos iniciales. Ahora, ¿qué es lo que me dice el primer punto? Calcular la composición de la mezcla original. Ya, para esto yo voy a borrar lo que son estos, con lo que hemos hallado las masas, todas estas ecuaciones. Lo único que voy a necesitar son los resultados que se tenían. Ya, entonces yo voy a anotar aquí, lo haremos aquí, ganaremos espacio. Inciso A, para las composiciones. La composición del iodato de potasio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa de iodato de potasio, que era 115,19, sobre la masa total, y la masa total eran 120 gramos. Todo esto multiplicado por el 100% para obtener el porcentaje. Me sale a mí, ustedes lo verifican, 96%. El porcentaje de cromato de potasio es igual al resto, que sería 4,81 gramos sobre la masa total, que es 120 gramos, todo por el 100%. Esto es igual al 4%. Entonces sería la composición inicial, modificando el dato de 250 gramos de cloruro de potasio. Ahora, el inciso B, este tipo de problemas es muy interesante, no sería bueno dejarlo. Nos pide el volumen total de yodo gas que se recogen en condiciones normales. Ojo que el volumen en condiciones normales es igual al número de moles por el volumen molar. Esto es en condiciones normales. Y el volumen molar, como ustedes bien saben, es 22,414 litros sobre mol. Ahora, la única particularidad que tiene es que el yodo está en ambas reacciones. Entonces yo voy a tener que calcular dos números de moles, es decir, en la primera reacción el número de moles de yodo gas va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 3 moles de yodo gas se producen al reaccionar. ¿Qué está reaccionando? Está reaccionando un mol de iodato de potasio. Ya, entonces todo esto lo vamos a multiplicar por la masa 1, que era 115,9
gramos sobre el peso molecular del compuesto 1, que era el iodato de potasio. Ya no nos dan datos de rendimiento ni nada, entonces yo puedo hallar directamente el número de moles del yodo gas, pero ojo que esto era en la primera reacción. En la segunda reacción, ¿qué es lo que se tiene? Se va a tener que el número de moles de yodo gas es igual a ¿qué? Es igual a, se están produciendo igual 3 moles de yodo gas, pero está reaccionando 2 moles de cromato de potasio. Todo esto multiplica por la masa 1, que es, no, en este caso ya estaríamos trabajando con la masa 2. La masa 2, recuerden, era 4,81 gramos. Todo esto dividido entre el peso molecular del cromato de potasio. Y esta vamos a obtener el número de moles de yodo gas en la segunda reacción. ¿Ya? Mucho ojo con esto. Aquí yo voy a tener una cantidad, aquí voy a tener otra cantidad, y la suma de ambas va a ser lo que voy a reemplazar aquí. ¿Ya? Y voy a poder hallar el volumen. Ahora, el inciso C es algo parecido. En ambas reacciones tengo ácido clorhídrico, pero me están pidiendo masa. Ya, entonces, para el inciso C, el volumen va a ser igual a ¿qué? El volumen, cuando se tiene ese tipo de datos, es igual a la masa sobre la densidad por el 100% dividido entre el porcentaje en peso. Ya, entonces eso por favor tienen que calcularlo, pero para lo cual yo tengo la densidad y tengo el porcentaje en peso, pero no tengo la masa. ¿Cómo hallo la masa? Igual, el ácido clorhídrico está presente en ambas reacciones. Entonces, primera reacción, segunda reacción. ¿Y qué es lo que dijo? La masa del ácido clorhídrico en la primera reacción va a ser igual al peso molecular del ácido clorhídrico por su coeficiente de igualación, que es 6, dividido entre el peso molecular del compuesto 1, que es el iodato de potasio, por su coeficiente de igualación, que es 1, por la masa 1. La masa 1 era 115,19. Entonces con esto van a hallar los gramos de ácido clorhídrico. En la segunda semireacción, en la segunda reacción, perdón, va a ser lo mismo, solo que van a cambiar los coeficientes y va a cambiar el compuesto que va abajo. Ahora va a ser el cromato de potasio, porque estamos hablando de otra reacción. ¿Ya? Y también la masa 2, mucho ojo con ese dato de masa 2, no es la misma masa que habíamos empleado en la primera reacción. Entonces aquí va a ser gramos de ácido clorhídrico a gramos de HCl. Lo mismo, se suman estos dos valores y ese va a ser el valor que reemplacen allí. Ahora, el inciso D me dice la masa de yoduro de potasio que debe pesarse. Ya, igual, se tiene que hallar en ambas reacciones la masa de yoduro de potasio. No nos están dando porcentaje de masa ni nada, entonces directo va a ser el peso molecular de yoduro de potasio por 5 dividido entre en la primera semireacción. En la primera reacción está reaccionando con el iodato de potasio por masa 1, y de lo que hay de aquí les va a salir la masa del yoduro de potasio en la primera reacción. En la segunda va a ser igual al peso molecular del yoduro de potasio por su coeficiente, que es 6, dividido entre el coeficiente de igualación por el peso molecular del cromato de potasio por la masa 2. Resolviendo eso les va a salir una masa de yoduro de potasio. Igual tienen dos valores, así que sumando los dos valores va a ser la respuesta que tendrían que dar.
free audio library.